Ministerio de Relaciones Exteriores, Managua, Nicaragua. Managua, 5 de noviembre del 2024. Su Excelencia Antonio Guterres, Secretario General, Organización de las Naciones Unidas. Excelencia, tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en ocasión de referirme a la nota verbal sobre la implementación de la resolución ES-1024 de la Asamblea General titulada Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la ilegalidad de la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado, adoptada el 18 de septiembre de 2024 durante la 10ª sesión especial de emergencia de la Asamblea General bajo el tema de agenda Acciones ilegales israelíes en la Jerusalén Este ocupada y el resto del territorio palestino ocupado. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua defiende y promueve el multilateralismo, construyendo relaciones basadas en el respeto, la igualdad, la solidaridad, la cooperación mutua y la autodeterminación de los pueblos, defendiendo y cumpliendo el derecho internacional y los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Nicaragua aboga por el respeto irrestricto de la soberanía, la integridad territorial, la independencia y el derecho a la autodeterminación de nuestros pueblos. El Gobierno de Nicaragua reafirma su firme compromiso con el Estado de Derecho a nivel internacional, la búsqueda del anhelado entendimiento, la convivencia pacífica entre naciones y continúa promoviendo la cultura de paz, fundamentando sus relaciones internacionales en la amistad, la solidaridad y reciprocidad entre los pueblos, reconociendo el principio de la solución pacífica de las controversias internacionales por los medios que ofrece el derecho internacional. Nicaragua comparte lazos históricos y expresiones mutuas de fraternidad y solidaridad con Palestina, siendo el primer país centroamericano en establecer relaciones diplomáticas con la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, en 1979 y de los primeros países en reconocer oficialmente a Palestina como Estado independiente. Desde entonces, el Estado de Palestina mantiene una embajada en Managua. Nicaragua también mantiene una embajada en Ramallah, Palestina, a través de la cual fortalecemos nuestras mutuas relaciones de cooperación y solidaridad. En 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el nombramiento de Nicaragua como miembro del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, y con motivo de la primera ampliación de su buró en 2013, Nicaragua fue electa como vicepresidenta del comité. Nicaragua ha desempeñado un papel activo y constructivo, especialmente en momentos críticos de la historia para el pueblo palestino, en su inquebrantable voluntad por ejercer sus derechos inalienables a la autodeterminación y soberanía, su derecho a la materialización del Estado palestino libre e independiente, conforme las fronteras de 1967 y con su capital en Jerusalén Oriental. El gobierno de Nicaragua ha mantenido desde siempre una posición firme y solidaria en apoyo a Palestina. Nicaragua, al igual que la comunidad internacional, considera que las acciones emprendidas por Israel constituyen claras violaciones de la Convención contra el Genocidio. En enero de 2024, el gobierno de Nicaragua, como Estado parte de la Convención contra el Genocidio, conforme a su obligación de prevenir el genocidio y cooperar con tal fin con las demás partes contratantes, presentó ante la Corte Internacional de Justicia una solicitud para participar en el caso incoado por Sudáfrica contra Israel el 29 de diciembre de 2023 relacionado a la ampliación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza. La solicitud de Nicaragua para participar en dicho proceso fue hecha bajo el artículo 62 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, como un Estado parte sobre el fondo del asunto, y no como un participante en la interpretación de la Convención, reflejando el compromiso del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y del pueblo de Nicaragua con el derecho internacional, en particular con las obligaciones de los estados para prevenir el genocidio, poner fin a ese flagelo y contribuir en la lucha del pueblo palestino por su libertad y su derecho a ser miembro pleno de la Organización de Naciones Unidas. En febrero de 2024, el gobierno de Nicaragua notificó a los gobiernos del Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Canadá su decisión de responsabilizarlos conforme al derecho internacional por violaciones flagrantes y sistemáticas a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
el derecho internacional humanitario y el derecho consuetudinario, incluido el derecho sobre la ocupación en los territorios palestinos ocupados, en particular la Franja de Gaza. El gobierno de Nicaragua está tomando todas las acciones legales que contribuyan a detener el genocidio del pueblo palestino y terminar la ocupación ilegal de Israel de los territorios palestinos ocupados. Asimismo, en marzo de 2024, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra la República Federal de Alemania por violaciones a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, los principios intransgredibles del derecho internacional humanitario y otras normas imperativas del derecho internacional general en relación con el territorio palestino ocupado, en particular la Franja de Gaza. Nicaragua adoptó esta decisión de conformidad con sus obligaciones bajo el derecho internacional de garantizar el respeto a los textos internacionales fundamentales y al derecho internacional consuetudinario. Nicaragua, en su solicitud al Alto Tribunal, hizo fundamentalmente dos peticiones. La primera, que Alemania suspendiera su apoyo militar a Israel, y la segunda, que renovara su apoyo financiero a la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en el cercano Oriente. El gobierno de Nicaragua reconoció la decisión de la Corte de recordar a todos los estados sus obligaciones internacionales con respecto a la transferencia de armas a Israel, incluyendo a Alemania. Lo anterior reafirmó que ningún estado puede darse por no enterado de sus obligaciones con respecto al riesgo de genocidio en Gaza y otras violaciones de derecho internacional. Nicaragua ha apoyado en Naciones Unidas todas las iniciativas que conlleven a la justicia, rendición de cuenta y el fin de la impunidad ante los crímenes de guerra y el genocidio contra el pueblo palestino. Nicaragua ha votado a favor de todas las resoluciones sobre la cuestión de Palestina en la Asamblea General, así como en todas sus comisiones principales, incluida la resolución S-10 Pleca 24. Por consiguiente, el gobierno de Nicaragua decidió el 11 de octubre de 2024, en un acto de solidaridad permanente con el pueblo y gobierno de Palestina, con los pueblos que sufren el martirio, la destrucción y la barbarie, y en estricto apego al derecho internacional y las convenciones que rigen las relaciones civilizadas entre estados y gobiernos del mundo, romper toda relación diplomática con el gobierno del Estado de Israel. Nicaragua no reconoce como legal la situación derivada de la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado. Tampoco presta ningún tipo de ayuda ni asistencia para mantener la situación creada por la presencia ilegal de Israel en el territorio. Nicaragua considera que puede aportar para realizar acciones concretas, ya sea en la Corte Internacional de Justicia, la Asamblea General y todos sus órganos multilaterales. Nicaragua considera que se requieren de todos los estudios e investigaciones realizadas por los diferentes mecanismos de Naciones Unidas que comprueben que Israel practica un sistema de segregación y apartheid impuesto contra la totalidad del pueblo palestino, a través de la geografía palestina y los refugiados palestinos. Ante esta política de apartheid, es necesario, tal como algunos países lo han señalado, reactivar el Comité Especial de Naciones Unidas contra el Apartheid para considerar la situación de apartheid en Palestina. Como es de su conocimiento, hay una demanda global de que Naciones Unidas debe implementar las mismas medidas aplicadas a Israel por su política de apartheid, que fueron aplicadas a Sudáfrica, entre ellas la suspensión de Israel de la Asamblea General de Naciones Unidas. El gobierno y pueblo de Nicaragua se mantendrán firmes en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, en respeto y defensa del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones de la Asamblea General y el ejercicio soberano de sus derechos a mantener relaciones internacionales con los gobiernos y pueblos del mundo en condiciones de igualdad y solidaridad. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua hace propicia la oportunidad para reiterarle, Excelencia, las muestras de su más alta consideración. Valdra Jensky Whitaker, Ministro de Relaciones Exteriores, República de Nicaragua. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.